Muelle Norte, que es una operación muy importante para el país, porque terminaría de modernizar el puerto del Callao y ponerlo a la altura de lo que el país podría llegar a ser, pues de alguna manera está siendo hackeada porque hay críticas a la concepción de la concesión. Los operadores portuarios se oponen a la manera como se está pensando realizarla, incluso se oponen a la concesión misma eventualmente. Hay posiciones políticas también, por ejemplo, de Gana Perú, deben tomar en contra de esto. De modo tal que hay un tema ahí que habría que resolver. Estamos con Sergio Basalar, que es director de la Asociación Peruana de Operadores de Puertos, ASPOR precisamente, y con Juan de Dios Olaechea, presidente del Ferrocarril Central, que de alguna manera llega pues hasta el Callao. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por invitarnos. ASPOR se está oponiendo, ¿por qué? Sí, eso yo quisiera aclararlo. Nosotros no nos oponemos a la concesión. Nosotros consideramos que la modernización del puerto del Callao, que maneja el 80% de la carga que sale del Perú, pues es una prioridad y es un objetivo nacional que debemos hacer. Lo que no estamos en acuerdo con la forma como se está haciendo. Esto implica que básicamente se privilegia el tema del contenedor respecto a la carga suelta. No, nosotros hemos visto a lo largo del tiempo cómo buques que antes nos parecía imposible que llegaran al Callao, que son buques de 4.000 teus, para ponerlo en sencillo, 4.000 contenedores de 20 pies, que es más o menos la medida que uno utiliza en términos marítimos, están llegando cuando antes teníamos buques de 1.000, de 700. Entonces, los contenedores están creciendo, pero la carga suelta también crece. Vemos que llegan más autos, que llegan tuberías, vemos que llega turbinas y llegan cargas que también requieren facilidades, que también requieren una preocupación del Estado para poder desarrollarlo. Y eso sentimos que bajo este modelo no se está haciendo. La carga suelta representa un 57% del movimiento de carga dentro del Callao y esa es nuestra principal preocupación. Juan de Dios Olaechea, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, primero de todo esta privatización, esta entrega en concesión es importantísima. Puerto del Callao es realmente un puerto. Los terminales nortes, porque son varios muelles, el terminal norte es realmente una catástrofe de ineficiencia, una catástrofe antieconómica y con unos sobrecostos gigantescos. Esa cosa es una mala mezcla de un estatismo con un mercantilismo, que van de la mano. Y es aquí sorprendente. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Porque el estatismo acaba siempre en mercantilismo. ¿Pero cómo hay mercantilismo? Muy sencillo, porque el estatismo significa, no es como alegremente pueden decir algunos políticos que este es un bien nacional de todos los peruanos, no. Todo esto acaba en manos de un grupo un grupo de peruanos muy limitado que no entran con un altruismo gigantesco. Eso sucedió en ENAPO hace 25 años y poco a poco van cediendo a los grupos de interés, a los grupos económicos, van cediendo actividades que comienzan a parasitar la propia actividad portuaria y al final tenemos un híbrido en el cual acaba todos los estatismos. Un híbrido al estilo de Chávez hoy día en Venezuela, donde hay un grupo que está engordando a pesar de toda la crisis económica. Pero volviendo al puerto... ¿A qué se refiere? ¿Estos sobrecostos son generados por estas empresas? Lo digo porque el día lunes, y por eso es un poco el motivo también de esta reunión en gestión, salió este artículo con declaraciones de Frank Boyle de la Muelle Norte, que dice con... El presidente de la autoridad portuaria. De la autoridad portuaria, que señala que al, digamos, entrar en funcionamiento la concesión, irían saliendo estas 36 empresas de servicios portuarios, extraportuarios, que agregan sobrecostos, dice, y que entonces esto sería mucho más eficiente. ¿A eso se refiere? Claro, por supuesto. Es que al final vamos a tener un puerto moderno, como en cualquier otro sitio, y no este Frankenstein que se ha creado, que lo creó Velasco y ha ido derivando y creciendo con el tiempo. Lo que va a suceder es vamos a tener una integración vertical como debe ser un puerto que además, vale mencionarlo, va a tener 74 hectáreas alrededor del puerto, y lo que va a significar es que hoy día actividades que no están reguladas, como son las actividades extraportuarias, van a volverse actividades portuarias reguladas. Todo esto en defensa del consumidor. Hoy día los sobrecostos portuarios que escapan al regulador generan por lo menos entre 500 a 700 millones de dólares de sobrecosto al pobre consumidor, que es aquí el pavo del festín.
Bueno, entonces ustedes estarían en realidad defendiendo a estas empresas que son las que de alguna manera pues generan estos sobrecostos. Correcto, yo lo entiendo. En eso quisiera yo hacer una aclaración, porque de esto se habla mucho, y yo creo que básicamente lo que hay que tener claro es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Hay un tema que es un terminal marítimo y hay un tema que es un terminal de almacenamiento. Lo que se está concesionando a nivel de Dubái, a nivel de Napu, a nivel de la nueva concesión que se va a entregar, es un terminal marítimo. Y en ese terminal marítimo, ¿quién es el cliente? El cliente es la línea naviera. Cuando nosotros hablamos que hay que hacer un hub, las condiciones que requiere son la línea naviera para poder elegir el Callao frente a otras alternativas, que es un tema diferente. ¿Qué quiere la línea naviera? Quiere obviamente rapidez de atención, quiere una productividad, quiere una congestión cero, quiere poder atracar sin tener que esperar. Y eso se traduce también en el precio al final al cliente. En lo que se refiere al otro tema, que es el terminal de almacenamiento, existe competencia, y existe una competencia que creo que es probada. Nosotros leímos las declaraciones y en realidad no estamos de acuerdo, y tenemos que explicarlo por qué. El negocio marítimo, que existe hace mucho tiempo... Aquí dice, perdón, que sí. Napu, en fin, el terminal, el concesionario, tendría almacenes suficientes y que no se necesitaría llevar esta carga a almacenes extraportuarios. Importantísimo eso es importantísimo, porque eso va a permitir bajar los costos que hoy día son tremendos en todo lo que es la actividad extraportuaria. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, miren este bote tan fantástico que se ha juntado desde la extrema izquierda, por un lado, el operador del puerto del Muelle Sur, por el otro lado, y una serie de compañías que están en el medio, que el terror de estas compañías es que ahora con la eficiencia y la modernización se van a encontrar fuera del negocio. Pero al que hay que poner en el centro de nuestra preocupación siempre es al usuario, al consumidor, a esta persona que quiere ser competitiva a nivel mundial y que no va, que hoy, que en las condiciones de hoy día no va a poder ser. Ahora, quiero retomar el eje. El eje es que todos estos personajes que son estos personajes que forman un contubernio, como antiguamente en Roma se definía un contubernio, cada uno está tratando de evitar que esta concesión se pueda realizar. O sea, tenemos lágrimas de cocodrilos, excepciones dilatorias, o sea, hay una cantidad de intereses de que esto no suceda. No, sí, pues. Y el único que debería estar aquí defendiendo que esto suceda es el usuario. Y quien representa al usuario es el gobierno. Inclusive se ha tenido el atrevimiento de decir que las tres empresas que se están presentando, ya esto es risible, ninguna de las tres tiene competencia para manejar la carga, esta carga suelta. Lo cual es inaceptable, pues también ya hay cosas que en la vida uno no puede acumular con rueda de molino tampoco, ni tomar a los peruanos por idiotas. Respecto a ese punto, para concluir lo que estábamos conversando, digamos, antes respecto a las declaraciones que se publicaron en el periódico. Los terminales extraportuarios y los operadores extraportuarios existen por una ineficiencia del Estado de poder darle a los exportadores e importadores solución en sus problemas más críticos que representaban el almacenaje y la logística. Gracias a los operadores extraportuarios el comercio exterior creció lo que creció en estos años. Entonces, es injusto en este momento decir los operadores extraportuarios son de alguna forma pues hasta delincuentes, ¿no? Por el hecho de estar... Entonces eso yo lo considero equivocado. Y entonces, ¿por qué el Estado no estuvo presente en ese momento? ¿Por qué el Estado no dio esa capacidad de almacenaje en ese momento? Un momento, por favor, para concluir la idea. Ese es nuestro punto. Entonces, en este momento se está vilipendiando a los operadores portuarios cuando el Estado no fue capaz. Y ahora sí se dice, se queda afuera. Eso es un tema que no estamos de acuerdo. Ahora, respecto sobre el tema yo sigo insistiendo que estamos mezclando temas. La carga suelta es importante y bajo el actual modelo de concesión no se garantiza que la carga suelta va a ser atendido de la manera correcta. El argumento que acabamos de escuchar es sumamente preocupante. O sea, el Estado fue ineficiente, por lo tanto, yo ya tengo derechos adquiridos. Y el Estado, como ha sido ineficiente, ya no podemos entrar a un cuadro de eficiencia porque han habido derechos adquiridos. El argumento es gravísimo. Al contrario, lo que tenemos que hacer es justamente, por primera vez tenemos la oportunidad de que el Estado se está retirando de esa actividad para que esta actividad sea eficiente, sea moderna y beneficie a los consumidores. Nadie está castigando a los depósitos extraportuarios, sino simplemente ahora que se entra en un proceso de concesión y en un proceso de modernización, ya desgraciadamente ya no tienen lugar en la historia. O
O sea, ya simplemente es un sobrecosto, nadie le está poniendo malos nombres. Si hay capacidad de almacenaje en el puerto mismo. Por supuesto, van a haber, hay aproximadamente 100 hectáreas. Jaime, lo que yo creo que es importante en este momento... Perdón, iba a acabar de redondear la idea. Entonces, y eso es lo importante. Y en cuanto a esto de no mirar la carga suelta, nosotros somos consumidores de carga suelta, especialmente como ferrocarril. Los rieles vienen por los buques, son carga suelta, la locomotora, los vagones, y todo eso viene por carga suelta. Créeme que nosotros vamos a estar tan beneficiados como todos los usuarios, porque el operador de los terminales, de todos los terminales norte, va a ser mucho más eficiente el despacho, el manipuleo, el manejo. No te imaginas el desorden que es el puerto del Callao hoy día. Y hoy día tenemos el Estado mismo que nos dice a los privados, me voy a retirar. Cuando Aspor hace un año sacó un aviso grandote pidiéndole a ENAPU que se retire. Y ahora que ENAPU se retira, resulta que no queremos que se retire. No decimos eso. No, pero... Eso sería bueno aclararlo. O sea, nosotros no decimos que ENAPU no se retire, lo que decimos es que se abra el paquete, no se haga un solo paquete, sino sean dos paquetes que permita que ENAPU participe o que un tercero participe, ¿no? Eso para concluir la idea. Y sobre el otro tema, yo creo que la competencia existe. Yo creo que si no decimos que en este momento existe una contubernio de empresas, eso no es cierto. Y eso es muy fácil verificarlo. Hay empresas que trabajan afuera o dentro, pero eso depende del cliente. O sea, dejémosle que el cliente decida. Si el caballero quiere trabajar dentro, bienvenido. Si el caballero quiere trabajar fuera, bienvenido. Pero el cliente tiene que decidir finalmente. No es el caso. El cliente no puede decidir, por un lado. Y cuando hablaba de contubernio, yo decía, ¿cómo puede estar la extrema izquierda saboteando esta entrega en concesión? Las empresas que trabajan en el muelle, en los terminales norte, y también tenemos al terminal, a DP World, que también la está saboteando. Bueno, o sea que cada uno dispara por su lado para descargar esta concesión, y todos están apostando para que no sea el 11 de abril la entrega en concesión. Así ya no va a ser nunca la entrega en concesión, ya viene el próximo gobierno, claro, y ya es borrón en cuenta nueva. Estamos como en el año 2000, cuando se iba a concesionar el muelle del puerto del Callao, y le metieron una cáscara de plátanos para que no sucediera. O sea, las maniobras dilatorias tienen una razón de ser. Y esto es una maniobra dilatoria, y yo creo que hay que presionar al Estado para que el Estado no le tiemble la mano. Tiene todas las razones para que el 11 de abril los terminales norte del Callao encuentren un nuevo destino, un destino moderno, eficiente, y que sea inclusivo para todo el Perú. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación en la Hora N. Ha sido una discusión importante porque está en juego efectivamente un servicio que sí podríamos llamarlo estratégico para el desarrollo del Perú. Muchísimas gracias a Juan de Dios Olaechea y al señor Sergio Basalar de Aspor. Muchas gracias por su participación.